Hey, ¿qué onda? Bienvenido al episodio número 49. 49 episodios en Génesis. Admiro tu paciencia y resiliencia, porque resiliencia, como le dije la primera vez, para llegar hasta aquí, hemos visto Génesis muy a detalle. Nos hemos estacionado aún en los capítulos un poco más de transición, los capítulos que llenan un poco más huecos. Y hoy vamos a ver un capítulo muy extraño. A lo mejor ya estás un poco acostumbrado a eso, pero sigue siendo muy extraño incluso leerlo. Ahorita lo vas a sentir. Si tú quisieras apoyar este canal, puedes hacerlo a través de Patreon. Ahí tenemos acceso a 4 masterclasses ya terminadas. Ahorita estamos a medio camino con la 5ª masterclass, que de hecho se me olvidó cambiar el fondo detrás de mí, entonces no lo voy a cambiar porque ya empecé. Pero si estás en Spotify no puedes ver, pero si estás en YouTube, la clase que estamos viendo actualmente es lo que la Biblia dice del liderazgo. Entonces, perdón por el fondo equivocado para este video. Pero sí, la verdad es que a diferencia de cuando empecé a hacer contenido en este canal, que dependía de varios emprendimientos que tenía, ahora ya no dependo de esos emprendimientos, ahora tengo un trabajo de tiempo completo que me permite proveer para mi familia, pero decidí continuar con Patreon por 2 razones. Uno, me ayuda a ser constante porque hay personas que están invirtiendo su dinero que les costó mucho esfuerzo poder conseguir. Y 2, eso es algo que no he dicho, entonces les aviso que desde que empecé a trabajar transicioné de utilizar ese dinero para sacarle a cenar a mi esposa o para comprarle zapatos a mis hijos a invertir en equipo. Entonces, como puedes ver, tenemos un micrófono que nos provee un audio mucho más eficiente a los primeros micrófonos que compré de 30 o 40 dólares. Esta cámara ya la tenía desde hace 2 años y medio, 3 años, pero he creado un estudio ahora en mi cuarto y no sé si te diste cuenta, espero que sí, mejoré la iluminación. Entonces ya tengo una luz aquí más chida que tiene la habilidad de controlar la dirección de la luz, a diferencia de la otra que no me da, todo el cuarto está iluminado. Y eso me permite poner unas luces LED en la parte de atrás y ahora iluminar el fondo. Entonces, y así poco a poco, el dinero que va entrando en Patreon, yo lo voy a usar para poder invertir. Y la verdad es algo que si a las 200 personas que van al día con este contenido entre Spotify y YouTube, si tú deseas apoyar, ayuda. Porque la verdad, algo que he estado pensando mucho y odio que últimamente tardo tanto en entrar a materia, pero bueno, es mi oportunidad de expresarme. Algo que he sentido mucho es, ahorita entre YouTube y Spotify, únicamente de las personas que ven el contenido largo, eso no incluye shorts o reels o algo así, son como 15,000 reproducciones o descargas de sermones al mes. Como 13,000 suscriptores creo en YouTube. En Horizonte eso llegó a ser 800,000 al mes. En su apogeo ahorita no sé cuánto sea. Y más de 100,000 suscriptores. Y recuerdo, y ahí tenía todo un equipo que me podía apoyar porque teníamos el presupuesto de la iglesia. Entonces, una de mis metas, y no sé cuánto tiempo me tome, pero una de mis metas sería poder contratar a un productor para que me ayude a poder sacar más videos y de mayor calidad. Y 2, un editor de texto para que pueda estar convirtiendo las masterclasses en libros y las series largas en comentarios bíblicos. Sería un sueño. Entonces, un día quisiera, sé que ahorita, o sea, no desperdicies, no desprecies, dice Sofonías, los días de pequeñeces. Entonces, empezar de cero no es fácil, empezar de cero con un canal no es fácil. Entonces, agradezco a cada persona que se toma el tiempo. Y si te vale y querías escuchar acerca de Judá y Tamar y llevas 5 minutos escuchándome hablar, lo siento, ahora sí entramos en materia. Voy a leer de todo el capítulo, entonces está un poco largo, entonces
Si puedes escucharlo con detenimiento porque no lo voy a volver a leer en su totalidad, entonces para que puedas tener un entendimiento, leemos, oramos y después entramos en materia. Dice así: por aquel tiempo, Judá se separó de sus hermanos y visitó a una adulamita llamado Hira. Ahí Judá vio a la hija de un cananeo llamado Sua. La tomó, se llegó a ella, ella concibió y dio a luz y le puso por nombre Concibió otra vez y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Onán. Aún dio a luz otro hijo y le puso por nombre Sela. Y fue en Kesib que le nació. Entonces Judá tomó para su primogénito, tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella tu deber como cuñado y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no era suya, y acontecía que cuando llegaba a la mujer de su hermano derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Bienvenido a la Biblia. Pero lo que hacía era malo ante los ojos del Señor. También a él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Sela. Pues pensaba: temo que él también muera como sus hermanos. Así que Tamar se fue y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá, y pasando el duelo, Judá subió a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y se lo hicieron saber a Tamar, diciéndole: mira, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo y se envolvió y se sentó en la entrada de Enaim, que está en camino a Timnat, porque veía que Sela había crecido y aún no había sido dado a él. Ella no había sido dada a él por mujer. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues había cubierto el rostro. Y se acercó a ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo. Pues no sabía que era su nuera. ¿Qué me darás por estar conmigo?, le dijo ella. Yo te enviaré un cabrito de entre las cabras del rebaño, respondió Judá. ¿Me darás una prenda hasta que me lo envíes?, le dijo ella. ¿Qué prenda tengo que darte?, preguntó Judá. ¿Tu sello, tu cordón, el báculo que tienes en tu mano?, dijo ella. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Entonces ella se levantó y se fue, se quitó el velo y se puso sus ropas de viuda. Cuando Judá envió el cabrito por medio de su amigo adulamita para recobrar la prenda de mano de la mujer, no la halló. Y preguntó a los hombres del lugar: ¿dónde está la ramera que estaba en Enaim, junto al camino? Aquí no ha habido ninguna ramera, dijeron ellos. Él volvió donde Judá y le dijo: no la encontré. Además los hombres del lugar dijeron: aquí no ha habido ninguna ramera. Entonces Judá dijo: que se quede con las prendas, para que no seamos causa de burla. Ya ves que envié este cabrito y tú no lo has encontrado. A los 3 meses informaron a Judá diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado y ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Sáquenla y que sea quemada, dijo Judá. Cuando la sacaban, ella envió a decirle a su suegro: del hombre de quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió: les ruego que examinen y vean de quién es este sello, este cordón y este báculo. Judá los reconoció y dijo: ella es más justa que yo, por cuanto no le di por mujer a mi hijo Sela. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Y sucedió que al tiempo de dar a luz había mellizos en su seno. Aconteció además que mientras daba a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó y le ató un hilo escarlata en la mano, diciendo: este salió primero. Pero sucedió de cuando le retiró la mano, su hermano salió. Entonces ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y por eso le pusieron por nombre Fares. Después salió su hermano que tenía el hilo escarlata en la mano y le pusieron por nombre Sara.
Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Y ya hemos visto muchos pasajes muy extraños. Este es quizá el más extraño que hemos visto hasta ahorita. Hemos visto nueras embarazar a sus suegros por emborracharle con Lot. Hemos visto a Noé desnudo en su tienda, descubierto por sus hijos y maldiciendo a cierto porcentaje de la humanidad. Hemos visto a Sara eh, decirle a su esposo que tome su esclava para ser mamá suplente. Y todo eso hace que nos rasquemos la cabeza y que digamos, Dios, sabemos que es su palabra, pero también sabemos que si tú no nos iluminas, nos quedaremos rascando la cabeza diciendo, ¿qué pretende enseñarnos este texto? En nombre de Jesús. Amén. En el estudio de la Biblia hay un término que se llama el clavo en la resbaladilla. Y eso es, si te puedes imaginar que sales de tu casa y tienes 7 años y vives cruzando la calle del parque y vas corriendo al parque y te subes a la resbaladilla más grande y te avientas y es una de esas resbaladillas, no sé si les tocó, que estaban como que toda mal planeada, como el desarrollo urbano de la ciudad no estaba haciendo bien su trabajo y hacía una inclinación devastadora de esas de metal y tú traes pants de esos lisitos, entonces empiezas a deslizarte, pero no te diste cuenta que la noche antes alguien había atravesado la resbaladilla con un clavo y a medio camino, ¡zas!, te das en la pierna. Perdón por lo tétrico. La idea de un clavo en la resbaladilla es que el fluir del texto es interrumpido por algo que sale completamente del orden en el cual está. Entonces, la semana pasada iniciamos con la narrativa de José y la narrativa de José va a predominar el resto del texto y, ojo, José va a ser un hombre íntegro, va a ser un hombre que tiene la mano de Dios en su vida, usado por Dios. Es una persona que, aparte de la arrogancia que muestra al principio, realmente no vemos los errores garrafales que vemos en el resto de su familia. Y justo después de que empieza la narrativa, ¿por qué regresa con Judá? Una vez más, les he dicho muchas veces, pero una de las referencias que he usado en todos los mensajes que he dado de Génesis es David Guzik, y él cree que quizá esto está aquí para mostrar cómo el pueblo de Israel se estaba desviando tanto y acercándose, porque nos dice específicamente que se había ido a las hijas de Canaán, cómo cada vez más estaba siendo influenciado negativamente, contaminado el simiente de Abraham, Isaac y Jacob, y si permanecían en Canaán, se iban a seguir contaminando y haciendo esas barbaridades. Es posible que simplemente también nos muestran cómo dentro de una misma familia podemos tener a Rubén, que se metió con su madrastra, sí le podemos dar ese título. Tenemos a Leví y Simeón, que asesinaron a toda una tribu, y había dicho, ves, esas 3 personas por eso no fueron escogidas por Dios para ser parte del linaje escogido de Judá y de Jesús, pero no me acordaba de este episodio en la historia que Judá también, válgame Dios. Sin embargo, Dios no juzga tan severamente a Judá por su pecado en esta ocasión. Hablaré un poco más de eso porque eso también se me hace fascinante. Pero la idea es esto. Aquí vemos un contraste entre un hermano justo y un hermano que no es justo. Entre José, que va a ser esta figura de una persona que está haciendo las cosas bien, y de Judá, una figura de alguien que está haciendo las cosas mal. 2 cositas aquí. 1, no le eches la culpa a tu entorno por tus pecados. Tus pecados pueden ser influenciados negativamente por el entorno en el cual estás, pero puedes tener del mismo entorno personas que deciden la obediencia a Dios y la fidelidad a Dios y personas que eligen desviarse de Dios. Obviamente influye, obviamente afecta, pero aún personas que tienen un mal entorno como José pueden decidir la lealtad por Dios. No le eches la culpa a tu entorno, eso es 1. Y 2, vemos también cómo Dios muestra gracia, que aunque José es el hermano de todos los hermanos más íntegro, Dios siguió usando a Judá. Y ahí respeta
el orden de la narrativa. Que Abraham era un hombre caído y Dios lo eligió. Que Isaac era un hombre caído y Dios lo eligió. Que Jacob era un hombre caído y Dios lo eligió. Y Judá es un hombre caído y Dios lo elige. Y es curioso en este tema de cómo nació el hijo de Tamar. Curioso, en las genealogías de Jesús incluyen a Tamar. Jesús fue el tatarabuelo de un pseudo episodio de prostitución. Digo pseudo porque realmente no era una prostituta. Judá pensaba que estaba con una prostituta y Tamar sabía lo que estaba haciendo. Hasta se siente muy extraño decir eso, pero eso es parte de la Biblia. Es importante también notar que el hecho que venga en la Biblia no significa que es una prescripción. Es más en esos textos tan antiguos, tenemos que diferenciar que el hecho que viene en la Biblia no es algo que Dios aprueba. Dios no aprueba esto y es un poco obvio, pero de repente nos rascamos la cabeza, porque lo raro de esa historia es que la narrativa es clara, que el pecado de Judá de no darle a su tercer hijo a Tamar es peor pecado dentro de la cosmovisión de Génesis que el hecho que Judá tuvo sexo con su nuera y peor que su nuera engañando a su suegro para poder tener un hijo. Uno pensaría, esos pecados son mucho más escandalosos, pero para esa cultura antigua el tema de la honra y de el mantener la descendencia activa, por eso incluso Dios mata al segundo hijo por emitir fuera de Tamar. ¡Qué locura! ¿Quién hubiera pensado que perdón lo vulgar, pero siento que el texto me da la libertad de terminar fuera dentro de un contexto marital, porque Dios vio el corazón de este joven Onán y dijo, este hombre no quiere honrar a su hermano, aún su hermano siendo un hombre malo, y no quiere honrar a Tamar, ahorita hablo un poco más de eso, y Dios lo mata. Y Dios no mata a Judá por el pecado de prostitución. Es más, el texto ni siquiera como que se escandaliza por ello. Una vez más, lo hablamos al principio de Génesis. Hay diferentes teorías de cuándo se escribió Génesis, pero digamos que fue Moisés. Si lo escribió Moisés, eso se escribió probablemente hace 3,000 años, quizá más, 3,400 años. Es difícil, o sea, piensas en cómo quemaban a las brujas en la hoguera hace 300 años y dices, no manches, qué cultura tan bárbara. Ahora imagínate, no 300 años, sino 3,000 años. Eso es edad de bronce, eso es edad de hierro, eso es muy, 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 muy lejano. Es más, el hecho que sea un texto tan antiguo y que aún sea tan enriquecedor y tan útil hoy en día y que no sea solamente historias así de tapa a tapa, te demuestra la divinidad del texto. Que un texto tan antiguo pueda ser tan pertinente hasta el día de hoy. Pero no porque lo lees en el Antiguo Testamento es algo que Dios endosa. Es algo, muchas veces dicen, pues los patriarcas eran polígamos. Sí, pero no les fue bien. Y aunque el texto no lo condena, tampoco lo alaba. Y ya podemos ir al Nuevo Testamento a tener un entendimiento más completo, porque a diferencia de Génesis, que narra historias de hace 4,000 años, probablemente escritas hace 3,000 años, el Nuevo Testamento es la teología de Jesús, y Jesús es el fundador y el creador teológico de lo que creemos, y dejó a través de sus discípulos muchísimas pautas a seguir. Entonces es muy diferente a cómo vemos el Antiguo Testamento en el tema de ver las historias como algo que prescribe una conducta, más bien está describiendo lo sucedido. Entonces, Judá, como digo, se casa con una mujer de Canaán que no debería una adulamita, más bien es cananea, porque dice hija del cananeo Suam. Tiene a luz a 3 hijos y en esa cultura, y de hecho incluso hasta en los tiempos de Jesús, eso no es algo que en ese momento la Biblia ya había pedido, sí iba a ser parte de la ley de Moisés, pero aún Moisés ni existía. Entonces eso simplemente era cultural. ¿Por qué? Cuando una persona enviudaba, una mujer enviudaba, el hermano del difunto tenía que darle un hijo. A veces era tomarla como una esposa, si ya tenía esposas, la unía a su vínculo familiar,
y le daba un hijo, pero ese hijo no se consideraba hijo del hermano que se volvió a casar o de la persona con la que se volvió a casar, sino se considera hermano, o más bien hijo del difunto, lo dije Superman. El hijo del matrimonio nuevo no se atribuye al hijo vivo o al hermano vivo, sino al hermano muerto. Entonces es una forma de mantener viva el linaje, las genealogías, que no se acabara el apellido, por decirlo así. Pero no solamente eso, había una segunda razón, que en esa cultura las mujeres eran oprimidas, tristemente, y parte de su opresión era que no podían conseguir trabajo. Y si podían conseguir trabajo, y de eso son lo que la ley permitía después, eran trabajos que daban muy poco, casi el equivalente hoy en día a acumular latas e irlas a vender al kilo. O sea, cosas que con trabajo podrías sobrevivir haciendo eso. Entonces, también el Nuevo Testamento habla mucho de cuidar a viudas. ¿Por qué? Porque en esa cultura antigua, el enviudar era perder tu fuente de sustento, era un peligro para tu existencia, vivirías en pobreza extrema. Entonces, dar un hijo varón te daba la oportunidad de que cuando creciera ese hijo varón, podía él también trabajar para cuidarte en tu vejez. Entonces, el primer hombre era malo y Dios lo mató. Hablemos de esto. Una vez más, lees eso y dices, ok, el Nuevo Testamento nos dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero eso se ve bien diferente. Hasta que te das cuenta que la Biblia, y una vez más, no lo entiendo. Cuando vemos algo en la Biblia que no entendemos, es decir, no lo entiendo, pero lo que sí entiendo es que Dios está mostrando que hay cosas que son tan graves que a veces simplemente él pica el botón y, una vez más, difícil de entender. No nos dice cuál es el pecado del primer hijo. El primer hijo se llamaba Quizá su pecado era tener un nombre tan gacho. Pero primogénito de Judá, era malo ante los ojos del Señor y el Señor le quitó la vida. No lo explica. A lo mejor se lee y Dios le quitó la vida, pero a lo mejor era el equivalente de alguien que se está metiendo en cosas chuecas y lo matan, y alguien podría decir, no, pues Dios así lo quiso. Podría ser algo un poco más entendible si fuera algo así, pero el texto no nos dice. El texto sí lo hace ver que era una persona tan desagradable que Dios lo terminó. Y después de él llega Onán. Y no nos dice que era un hombre malo, solamente nos dice que se rehúsa a embarazar a su hermana por esta inseguridad de que el niño que naciera no sería suyo. Entonces, aquí vemos algo. Vemos que para Dios sí le es importante el legado, sí le es importante la familia, sí le es tan importante el cuidado a las viudas y el sistema antiopresión, que para él esto era algo gravísimo. Y quizá muchas personas han utilizado este pasaje para hablar de la masturbación. Sin embargo, eso no es masturbación, eso es sexo sin la intención de embarazarla. Y ahora, es sexo legítimo, eso no están fornicando, se casaron, es sexo legítimo, pero no quiso procrear. Ahora, no creo que el problema sea el terminar fuera. Y una vez más, me da pena decirlo, pero es literal. Y lo digo como lo dice el texto. Y dice que cuando llegaba a su mujer derramaba su semen en tierra. ¿Prefieran eso? Ok, entonces no creo que es hablando de masturbación. Y algunas personas han dicho de que es un pecado el tener sexo meramente para placer y no para procrear. Pero tampoco creo eso, porque si ves la Biblia de paso a paso, más en el Antiguo Testamento, mucho más en el Antiguo Testamento, habla de uno de los beneficios primordiales del sexo, que es el placer. La unión, ciertamente, entre una pareja, el consuelo. Hay un episodio donde la Biblia nos dice que David fue con su mujer a ser consolada y estaba hablando en un tema sexual, pero también, para usar las palabras de la Reina Valera, el sexo es para recrearse, para divertirse, para disfrutar, para tener placer. Entonces, el ver sexo únicamente como algo para placer y no todas las demás cosas que ya mencioné, incluyendo procrear, no es correcto.
pero no creo que esa es la razón por la cual él murió. Creo que la razón por la cual él murió es porque estaba indispuesto a hacer lo necesario para asegurarse que su esposa, previamente su cuñada, no sufriera abuso y escasez sin necesidad. Prefirió su propio placer a el aportar lo que él podía aportar para asegurarse que esa mujer no sería oprimida. Entonces, ahí sí, aunque estamos hablando de un texto raro y antiguo, debemos hacernos la pregunta: ¿en qué áreas de mi vida estoy priorizando mi placer al beneficio ajeno? Mi estabilidad al bendecir al otro. Mi legado, mis metas, mis deseos a aportar un grano de arena para destruir la opresión sistemática que está a mi alrededor. Y después vemos esto, que después de que muere el segundo, después de que muere el segundo hijo, Judá dice, uy, ¿estará maldita la Tamar? Yo creo que ella es la del problema. Entonces dice, vete con tu papá, diciendo, y cuando esté grande mi hijo, y el texto lo hace ver como si ya estuviera grande, porque dice que aún no se le había sido dada por mujer. Entonces dan a entender que a lo mejor ya se pudieron haber casado, pero a lo mejor en esa cultura lo normal era que los hombres se casaban un poco más grandes, 18, 20, 30, 25, 30 años incluso, y las mujeres se casaban muy chiquitas, o sea, 12, 13, 14, 15 años. Entonces, Tamar ya era grande, no sabemos qué tan grande, estamos adivinando, pero definitivamente era mucho más chico él. Entonces a lo mejor él ya estaba en edad de casarse bajo sus criterios, 16, 18 años, pero quería esperarse que estuviera un poco más grande. Así se lee un poco el texto. Y lo envía con su suegro y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y no cumple Judá con la responsabilidad que él tenía de asegurarse que su hijo más chico se casara con Tamar para darle un hijo. Esto, el texto, lo marca como el peor de los pecados mencionados aquí. Y tú dices, ok. Te digo, en mi cosmovisión hay pecados más graves que eso. El contratar a una prostituta suena más grave que el no darle un hijo a tu nuera. O no darle a tu hijo para que tenga otro hijo, tu nuera. El engañar a alguien y hacerle pensar que eres una prostituta para que te embarace, eso también suena mucho peor a cualquier cosa que haya hecho Judá. Pero el texto no lo indica así. Y amo la historia porque, a diferencia de algunas otras historias en el Génesis, que es un poco más seco, que simplemente dice sí, y Sara le ofreció su sierva a Abraham. Aquí nos da todo un drama que le dice Judá, hey, ¿cuánto cuesta? No, ¿cuánto la noche? Y le dice, no, pues un cabrito. Y ojo, Judá fue a trasquilar a sus ovejas. Entonces recuerde que esos eran ganaderos. Trasquilar las ovejas es ir a cobrar la nómina. Nómina, aguinaldo, anda con la cartera llena, anda recién enviudado y dice, hasta va con un amigo el descarado y dice, hey, hay que ir a divertirnos. Y se busca una ramera, una prostituta, y le dice la prostituta, dame tu anillo. En esa cultura el anillo era único. Entonces, con eso era el equivalente hoy en día, no sé en tu país cómo se llame, pero en México la identificación se llama INE. Le dice, dame tu INE. Y por si las moscas, dame tu pasaporte también. Y, o sea, todavía le dice, está bien. Sin miedo a ser descubierto. Sin vergüenza. Después ya no la encuentra. Y a los 3 meses se entera que está embarazada su nuera. Y dice, que la maten. Y eso es tan típico del humano, del cristiano, que juzgamos de la manera más severa el pecado ajeno y lo ignoramos cómodamente en nuestra propia existencia. Que Dios nos ayude a jamás juzgar severamente a otro que es culpable de exactamente los mismos pecados que nosotros toleramos en nuestra propia vida. La forma que lo dijo Jesús fue, no intentes sacar la paja del ojo ajeno teniendo una viga en tu propio ojo. Los cristianos somos muy dados a esto.
que pecados que tenemos del tamaño de una roca en nuestra vida espiritual, cómodamente la ignoramos, y cuando se ve como una piedrita, como un polvito en las demás personas, lo identificamos tan profundamente por nuestra propia experiencia con ese pecado que sacamos la rabia quizá que hemos acumulado de la frustración que tenemos esa maldad de nuestra vida, y en vez de utilizar esa frustración para cambiar y mejorar, la usamos para criticar a alguien que quizá ha pecado de la misma forma que nosotros, pero incluso de una menor forma. Eso es lo que veo en esta historia. Que Judá dice: al diablo con ella, mátenla, línchenla, y que le saca el +4, ¿no? Del 1, el as bajo la manga, y dice: va, mátenme, pero primero necesitan saber quién fue el descarado, ¿no? Y saca el pasaporte, y ahí la cara sopenca de Judá diciendo: tu suegro te embarazó. Qué cosas con el drama de la Biblia. Y cuando Judá es confrontado, dice: ella es más justa que yo, por cuanto no le di por mujer a mi hijo Selah. Termino con esto. Yo veo esa historia y no veo justos. Perdóname, Judá, okay, bien que te arrepentiste, bien que dice, pero veo aquí un chorro de personas que lo hicieron mal. Y esas son las personas que Jesús escogió para estar en su ascendencia, para estar en su linaje, para ser descendiente de ellos. No creo que nadie que se toma el tiempo, no sé cuánto llevamos, creo que 30 y tantos minutos. No creo que alguien que invierte 34 minutos en Génesis 38, un pasaje tan poco conocido, aspira a los niveles de maldad de Judá y Tamar. Pero conozco muchas personas que han aspirado a una vida noble y santa que Caín. Lo he dicho 20 veces en esta serie. Y si vuelve a salir 20 veces, lo voy a repetir, que ya va a ir cambiando un poco el texto. Pero tus caídas, tus tropiezos, las cosas que te avergüenzan a ti, no significan que Dios no te quiere usar. Y deja que eso provea un poco de consuelo en tu corazón. Aun cuando tú te sientes inútil y perverso y caído y frágil y lleno de vergüenza, Dios dice: quiero que sigas siendo parte de mi historia. Y eso me vuela la cabeza, porque no la merecemos, pero por eso se llama gracia. Dios te bendiga.